¿Qué hace don Paqui? ¿Estás seguro? ¿Paqui vive? Sí, aquí vive el pinche Jet, cabrón. Este es el pinche barrio, a huevo que es. Estoy seguro. ¿Me dicen Sí, las güey. coches de por allá, no Sí, güey, será? sí es, sí es, sí Pues es. acelérale. Bájate, Güey, ya, esto ya. Ya te cago la verga. Qué tranquilo, animales, güey, dale, güey. Vamos, traidor, güey. ¿Qué está pasando? ¿Traidor por qué? No, que no. Doña Pelota, háblale a la patrulla. ¡Ayuda! No, ¿qué les pasa? Tranquilos. ¡Doña Pelos! ¿Qué onda, don Manny? Hola, buenos días. Buenos días, ¿y eso? Aquí sí, es una novedad que adquirí, es para hacer las grabaciones de las escenas más importantes. Ah, pero está bien chida, es una GoPro, aunque parece un poco Teletubby, ¿no? No importa. Oiga, don Manny, le quería preguntar, ¿qué tal quedó el mural? ¿Le gustó? Sí, mucho. Ya veo que no solo es de brocha gorda, sino de papelitos también. Sí, bueno, es que a veces es más rápido así, pero pues creo que le da un buen look, ¿no? A esto. Me gusta. Sí, la verdad es que creo que quedó mejor de lo que yo esperaba. Oiga, ¿y los demás? No sé. Ya van como unos 15 minutos. pasó, pinche viejo? Ahora sí vas a Espérate, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué traes tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Quieres luchar? Claro, Sí, cabrón. pues bienvenido, Sí. entrenamos y todo. Pinche pendejo, se cae de hambre el Oye, cabrón. ¿tú quién te crees que eres? ¿Qué pasó, güey? ¿Todo bien? Genial, güey, genial, ya chingamos, güey. Lánzate en chinga aquí a la pinche casa del Don Manny, güey. Lucharán a una sola caída y sin límite de tiempo. Representando a Club Lucha, el pintor que presume tener brocha gorda, Yuri de Barbas. Y representando a la banda pesada, el terror de la ley, el judicial. Pues estamos aquí una vez más reunidos, mi querido Huicho. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, teacher, ya tenía rato que no nos veíamos, pero mira, nos encontramos aquí ante este duelo que ya tenemos bastante tiempo que se anda cocinando. Completamente de acuerdo, pues a ver qué nos depara esto. La verdad es que últimamente he visto a Don Manny un poquito raro, no sé ti cómo lo veas, no sé tú. Pues fíjate que me andan diciendo que ese Don Manny se anda echando cosas raras, algo que, pues según esto, lo pone bien cacarísimo. Después de conocer a su última mujer, estoy seguro que sí se echa cosas raras. Pues sí, yo creo que Don Manny sí ya está en un estado donde lo perdimos completamente. Ahí me contaron un chisme de que según él de Barbas embarazó a la hermana del judicial, pero pues ya sabes que no todos son, no sé si sea cierto o no. Pues es que de Barbas donde pone el ojo pone la bala, se ve que es muy de esos, y ya le está intentando hasta crear un hijo a este judicial, entonces, o sacarle el relleno, no sé. Aquí vemos que el judicial no se deja y le da un buen pisotón al de Barbas para que se tranquilice un poco. Hay que poner quietos a estas nuevas generaciones, a estos niños, y pues ya se puso el tocado, la tiara de princesa. Ok, aquí vemos un poquito típica lucha grecorromana de voluntades, a ver quién es más fuerte, pero no vemos a un rival, a un dominante todavía. Sí, no, como que están calentando todavía, pero ya va un pierrotazo, ya está una tortura al brazo, y le dice como que esta mano no la vuelves a usar. Oye, pero ¿a poco sí se puede castigar entre las cuerdas? Yo digo que sí, la verdad es que no veo nada fuera de lo común. Nada más le está jalando la trenza, un pierrotazo otra vez. Aquí vemos que el policial quiere arrancarle la mano al de Barbas, pero el de Barbas, como todo un macho, está aguantando. ¿Sabes cómo se sintió eso? ¿Cómo? Como una buena machaca de huevo estrellado, mi Huicho. Pero con salchicha, tiche. Así. Ya vemos que el judicial y tú también no saben jugar muy bien, que digamos, pero aquí vemos al de Barbas que aún sigue luchando. Lo intenta, la verdad es que parece más como pequeña haciendo berrinche. Aquí vemos otro castigo a las costillas al pobre de Barbas, pero ahí vemos que el policía se está pasando un poco con este muchacho. Pues yo digo que es más como que no, que de huella que no, y un poquito de tortura al cuello.
Ah, qué buena toma. Oye, pero mira, ¿quién llegó? Pinche güey, te tardaste un chingo, ¿dónde andabas? Cabrón de perro. Que tú, güey, se lo vas a dar a oler al pinche Don Manny, cabrón. Le vas a decir que son para las reumas. ¿Entendiste, cabrón? Que lo huela bien, bien sabroso. Pero le vas a decir que para sus pinches reumas, que lo va a alivianar bien, cabrón. ¿Va? Chido, va. Órale. Me contaron que le duele todo el cuerpo, ¿no? Reumas y todo. Sí, ya sabes tú la edad. Pues mire, mi abuelito preparaba esta solución. Con eso lo huele y se pone como nuevo. Huélale, con confianza. ¿Qué tal? Usted huélale, hasta el fondo. Bien efectivo. Huele rico. Onda, aguanta. Sí, vamos. Mira. Parece que buena medicina. Ya me estoy sintiendo mal. Y acabamos de ver a Don Manny como reviviendo la época de los 70s. Ahí como que si fueran poppers esas cosas. Exactamente, Don Manny, no sé si todavía nos acompañe en este plano terrenal, porque parece que ya abandonó esta órbita. La verdad es que yo no quería creerlo, la verdad todavía había alguna parte de mí que se rozaba, pero ante tales evidencias, ¿qué podemos decir? Y mira, otra vez va Colibritani. Ahí va volando, un lance un poco... un poquito... Ándale, justamente, como que le faltó pista de aterrizaje. Exactamente, vemos que aquí lo está castigando, pero vemos que Don Manny no está haciendo caso de nada. Completamente, y mira, aquí vemos al judicial que está como dejando que se confíe este flaquito desnutrido. Pues mira, yo no me dejaría ya por la apariencia de Barbas, se ve que él sí sabe de cierta forma castigar bien a sus rivales. Sí, la verdad es que tengo que ser objetivo. El castigo que aplicó ahorita se vio muy pro. Entonces, veamos si tiene algo más que mostrarnos este pseudo técnico. Pues sí, pues ni tan técnico, mira cómo lo anda castigando al judicial. Completamente, y mira, el otro ya está chillando como gente de la nueva generación, como generación cristal, velo. Ahí vemos que le está haciendo un castigo a las piernas. Veremos cómo se va dando este castigo, lo está subiendo y vemos ahí ese castigo. No, completamente de acuerdo, o sea, la verdad es que se ve que está intentando ponerle técnica, pero el judicial es un contrincante rudo, pues vemos que no ha salido, recibe otro castigo, lo están agarrando al judicial como piñata, pero él aún sigue aguantando. Casi como agarraron a mi hermana a puro palo, y ya tengo 2 sobrinos, no, pero bueno. Bueno, pero aquí vemos que el de Barbas está aplicando ese codo en la columna. Vemos que sí le duele al judicial, el judicial como todo un macho anda aguantando, veremos hasta cuándo puede aguantar ese judicial. Yo creo que de Barbas está intentando hacer origami ahí, veo unos dobleces de papel. Ahí vemos que está castigando a las extremidades, pero parece que no hay referí. Completamente, eso es algo que apenas estoy percibiendo, qué bueno que lo mencionas, Wicho, como que se nota mucho la ausencia de Don Manny, no sé en qué parte, en qué mundo astral andará ahorita, tal vez encontrando a su tótem espiritual. Tal vez ya está muy en el mundo de los hongos ese Don Manny. Fíjate que los rumores son ciertos, pues me habían dicho que a Don Manny sí le gustaba mucho andar alucinando. Dile que lo suelte. Dile que lo suelte. Pregúntale que si se rinde. Pregunte, es ilegal, dile que lo suelte. Güey, suéltalo. ¿Qué? Manny, pregúntale. No, es ilegal, güey, suéltalo, hijo de tu. ¿Qué le diste, cabrón? ¿Qué le diste? ¿Qué le diste, güey? ¿Qué le diste? ¿Qué le diste? ¿Qué le diste? Y vemos que le proporcionó un foul el judicial al de Barbas. ¿Cuál foul? Solo tocó el timbre para pedir permiso y acceso. Vemos que el judicial se va a desquitar completamente de todos los castigos que le hizo el de Barbas. ¿Será suficiente con ese castigo? ¿Quién sabe? La verdad es que yo ahí como que pisaría el pedal. No, nos falló. No, pisó el pedal. Aquí vemos que el de Barbas está aguantando ese castigo. El policía tiene escuela de policía, entonces sabemos que son bastante pesados ellos. Saben sacar una confesión a puro tehuacanazo, a ver qué puede lograr aquí con este flaquito desnutrido. Y ya vemos que ya llamó a su comandante
menor. Ajá, su compinche. Su compinche, exactamente, para madrearse al de Barbas. Ahora sí vemos que no se van a tomar este juego a la ligera. A la ligera, exactamente. Otra persona pensaría que esto es trampa. Para mí se me hace trabajo en equipo, algo que se debe fomentar hoy en día, la verdad. Entonces, y mira, este está como columpio. Exactamente, le están jugando al caballito. No estoy de acuerdo que sean todos contra uno, pero pues el de Barbas sabemos que es medio crecidillo el muchacho, ¿verdad? Entonces, pues él mismo se lo buscó. Vemos que están castigando aquí la parte de los brazos y las piernas, pero el de Barbas aún aguanta. Yo lo veo casi hasta sonriendo, la verdad es que siento como que está disfrutando ser torturado. Nació para eso. Exactamente, aquí vemos que siguen los pisotones. No están mandando hasta Guadalajara bailando el jarabe tapatío. Completamente me siento como en mi tierra madre, la verdad es que se ven muy bien. Nada más les faltaron los trajes típicos y ahí estaba el show completo. Exactamente, pero aquí vemos que no solamente estamos en Guadalajara, sino también nos mandaron al Cristo de Iztapalapa, porque así lo están dejando al pobre de Barbas. Justamente me recordó al querido Cerro de la Estrella en Semana Santa, igual de desnutrido que los que agarran ahí de representantes, pero pues veamos qué tanto puede aguantar eso. Vemos que sigue aguantando los castigos, lo tumban, ya se ve un poco más cansado ese de Barbas, pero parece que no se rinde. Con la tortura que vimos hace ratito en las cuerdas, pues me pongo a pensar, ¿realmente será de brocha gorda el pintor? La verdad es que lo dudo. ¿Qué? ¿Te duele? ¿Te duele? Pregúntale, don Manny, pregúntale. Dile que se rinda, don Manny. Pinche don Manny, pregúntale. Pregúntale, don Manny. Don Manny, pregúntele, cabrón. Pinche don Manny. No mames, no despierta, güey. Vamos a seguir la madreando lo que despierta, güey. Y aquí vemos ese castigo a las abdominales del de Barbas, pero aún así no se me parece tan justo lo que están haciendo estos dos, la verdad. ¿Por qué? Si nada más lo voltearon como tazo dorado, nada más lo están acomodando y le están quitando los accesorios que le están estorbando. Ahora sí los dos están sacando su lado más judicial y ya le están poniendo una clase de esposa a la mano del de Barbas. Ahora sí no lo van a dejar ir a este pobre joven. Yo creo que estamos viendo dos luchas diferentes, porque yo veo a dos personas preocupadas por el bienestar de una tercera, como que le están acomodando los huesos. Yo te amarro para que no te muevas por tu bienestar. Es lo que yo veo. Pues sí, como esto, vemos dos luchas totalmente diferentes. Aquí vemos que también el judicial ya le está aplicando un buen castigo a la rodilla del de Barbas, y Barbas se encarga de agarrarle muy bien esas manos. Solo le está alineando los chakras para que alcance a Don Manny, que ya está en el limbo. Exactamente, vemos a que Don Manny ya no regresó de ese viaje, está totalmente ido, y el de Barbas es justamente cuando más necesita de ese repente. No, y aparte, como que de Barbas luego la riega, porque patear al otro cuando podía patear al que tenía enfrente, pero en fin, solo él sabe cuál es su técnica. Aquí vemos que ellos están regresando un poco a la secundaria, otra vez en el tubo. No sé si a ti te llegaron a aplicar ese pequeño castigo. No, regularmente yo era el que lo aplicaba, principalmente en las fiestas de fin de año. Vamos a hacer las campanadas navideñas, algo así, pero sí entiendo lo que dices. Que aquí le están aplicando una figura en 4 al pobre de Barbas, ya le están cambiando ahora sí el amarre, ahora le están poniendo las dos manos. No se me hace tan justo, pero pues ¿quién soy yo para juzgar? La verdad es que él es un policía y sabe cómo acatar las leyes. Justamente lo acabas de decir, ante las leyes nadie tiene nada que objetar, y el que objete, que culé. Pues sí, ¿no? Y tampoco me dan ganas. ¿Qué tal? Y me dan un levantón, ya sabes, los famosos policías con tenis, no vaya a ser. Mira, la verdad es que si sigues apoyando a los técnicos, voy a tener que hablarle al judicial para que toque las campanadas como las está tocando con este hombre. Que no, mejor así la dejamos, pero aquí vemos que el pobre de Barbas está sufriendo un castigo exactamente muy doloroso. Aquí vemos castigando también al Baba del Perico, al pobre de Barbas. Digamos que solo están arreglando la brocha gorda que supuestamente este pintor tiene, que la verdad es que no aguanta mucho esa brocha. Pues la verdad es que ya ha aguantado bastante el castigo. Don Manny, no vemos que ya alguna pista de que esté con nosotros, aún está bastante herido.
Y aquí vemos que aún le sigue castigando el policial al pobre de Barbas. Solo lo está acomodando para seguirle ayudando con su tratamiento de fisioterapia. La verdad es que se preocupa por él, es lo que estoy viendo. Mira, ya le está acomodando todos los chakras, la columna vertebral porque andaba medio malito. Y vemos que el policía le está atacando un poco su lado técnico, ese castigo a las piernas y a la espalda. O sea, se ve muy doloroso la verdad, pero vemos que el de Barbas aún sigue aguantando. Y para serte honesto, yo sí creo que se les pasó un poquito la mano con la medicina homeopática. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué onda, don Manny? ¿Qué tiene? Don Manny, ¿está bien? ¿Está bien? Cuéntele, súbase. Y justamente se me hace injusto, o sea, este hombre ya está más allá del nirvana y está permitiendo que se metan estos sucios técnicos a apoyar. Esto es una marrullería completamente de la cual estoy en desacuerdo. Pero hace rato lo estaban castigando 2 contra 1 al de Barbas y como aquí no es como es injusto. Pues es que simplemente se estaban apoyando, era trabajo en equipo, pero esto ya es una manchadez. Aquí vemos Don Manny ya tocó las 3, pero pues Don Manny aún no regresa. Esperemos que ya lo veamos pronto porque lo tiene que dar un pago por lo menos. Y parece que esta lucha pues sí estuvo bastante pesada. Pues sí, porque solo en montón pueden. La verdad es que 1 a 1 se lo estaban comiendo. Muy bien, un gusto estar contigo, teacher, en la próxima vez y esperemos que Don Manny ya regrese para la próxima. Ojalá. ¿Dónde está? ¡Vientos! ¡Ganamos, ganamos! ¿Estás bien, güey? ¡Juli, llegaron los refuerzos! ¡Ah! ¡Tómale, putos! ¡Ah! ¡Dale, Juli! ¡Dale, ya, chingatelos! ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah! ¿Tú qué, güey? ¡Ah, pero está bien, güey! ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Este te fue la güey! ¡Ah! 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 ¡Chingón! ¡Puto! ¿Quién ganó, ¿Quién ganó? Sácate para allá. Mira el Minion, ¿qué pedo, Minion? Dale. Está privado, güey. Vamos. Chinga su madre.